Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Richard. Hola, bienvenidos a todos a la FRA Roundtable Insight. Soy Richard Bonulli, CEO de Cedar Gold. Hoy tenemos una gran discusión especial con economistas de renombre mundial sobre Argentina y a la economía global. Aquí está el señor advisor de Cedar Gold, Alejandro Tagliavini. Alejandro. Yes, gracias Richard desde Toronto. Bueno, hoy tenemos, como bien dijo Richard, dos economistas muy destacados. Lo tenemos a José Luis Espert desde Buenos Aires, Argentina, que además es candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Y lo tenemos a Carlos Rodríguez Brown, un muy prestigioso, gran amigo y muy prestigioso economista argentino radicado en España. Ahora mismo está en Serpo Grande, profesor de la muy prestigiosa Universidad Complutense de Madrid. Y lo tenemos a Agustín Rangugli de Radio TV Miami, que nos se ha unido a esta transmisión desde Miami, como digo. José Luis, ¿sabes qué? Tenemos mucho espectador y oyente de varios países del mundo, con lo cual hay muchos que no tienen poca idea, si alguna, de cómo está la Argentina y su economía. Así que, ¿nos puedes contar un poquito cómo está la economía argentina y cómo lo ves vos y su inserción al mundo? ¿Pues? José Luis. Ok. Sí, respetando el tiempo que se me asignó, en 15 minutos, sucintamente le diría, bueno, primero, muchas gracias por la invitación que me formulara Alejandro, un placer estar con mis compañeros de mesa, virtual, pero mesa al fin. Gracias, como siempre, a Carlos Rodríguez Brown por su enorme generosidad, simpatía y calidez. Argentina, Argentina, yo le diría, para que se entienda, primero el bosque, para después entender el árbol en el cual hoy está parado Argentina. El bosque de Argentina es un bosque, lamentablemente, casi deforestado, le diría. Argentina, sin ir demasiado lejos, durante la primera mitad del siglo pasado, que para la vida de un país es nada, durante la primera mitad del siglo XX, Argentina estuvo entre los 10 primeros países más ricos del mundo. Repito, Argentina, durante la primera mitad del siglo XX, desde groseramente fin de la Primera Guerra Mundial, comienzos de la Segunda Guerra Mundial, estuvo entre los 10 países más ricos del mundo. De hecho, hubo un solo momento a finales del siglo pasado, XIX, a finales del dos siglos antes, fue el país con mayor ingreso per cápita del mundo, el número 1 del mundo en ingresos per cápita. Y a partir de mitad del siglo pasado, pero los problemas ya comienzan previos a la mitad del siglo pasado, en esto hay que ser como economista profesional bien amplio en la mirada, Argentina comienza una decadencia de 80 años, pero que yo creo que es casi 100 años, que lo ha llevado a ocupar hoy un lugar número 130 de 190 países que hay en el mundo. O sea, estamos por abajo de la mitad de tabla. Prácticamente Argentina ha perdido un puesto en promedio por año en los últimos 80 años. Yo le diría que afortunadamente por cuestiones académicas tengo contacto con la Universidad de Chicago en particular, porque yo mi doctorado lo terminé en la Universidad del SEMA, que en Argentina es una suerte de sucursal de la Universidad de Chicago en Argentina. La Universidad de Chicago no encuentra un país que haya tenido una experiencia de desdesarrollo tan impactante como el de la Argentina. Entonces, el punto en el cual se encuentra hoy Argentina es un punto dentro de una línea de sucesión de puntos donde todos los puntos marcan que Argentina va para atrás, en materia educativa, en materia social, en materia de justicia, en materia de ley electoral, en materia de ingresos per cápita. Y yo diría ahí, me parece que como una suerte de médico que diagnostica el problema de un país, como economista profesional, yo diría que hay un punto crítico y dos puntos que son, como le diría, complementarios del punto crítico de la decadencia argentina. Desde el punto de vista económico, estrictamente, ¿no? Obviamente que
otro podrá hacer un abordaje moral, otro podrá hacer un abordaje ético. Pero desde el punto de vista estrictamente económico, hay un gran factor explicativo para mí de nuestra decadencia, que es negarnos a respetar la ley de gravedad, que significa que para al menos un primer estadio de progreso hay que respetar la ventaja comparativa natural de los países. Y la ventaja comparativa natural de la Argentina ha sido siempre, y lo es, la producción de commodities. Argentina es una mina de oro, en plata, en minería, en energía eólica, en agroindustria, economías regionales, todo tipo de commodities Argentina. Es una mina de oro directamente. Ahora Argentina lo que ha hecho, en lugar de respetar esa ventaja comparativa, lo cual hubiera significado armar una política fiscal y una política laboral, por eso hablé de tres ejes, consistente con una Argentina cuyo ADN es la producción de commodities. ¿Qué política fiscal hubiera requerido un país productor de commodities? Una política fiscal consciente que los impuestos no se exportan, y menos si uno es productor de commodities, porque toma precios y toma la demanda del commodity como un dato, una política fiscal de impuestos muy bajos, impuestos directos muy bajos incluso, le diría. Sin embargo, Argentina optó por la contraria. Ahora me voy a explicar un poquitito más. Y la tercera cosa, o la segunda, funcional a la primera, en materia laboral se hubiera requerido una política laboral muy flexible, justamente porque Argentina es un productor de commodities que toma precios y toma cantidades como un dato. Bueno, esto es lo que hubiera requerido de Argentina para que Argentina progrese, ¿no? Sin embargo, la decadencia argentina ocurre en primer lugar porque fue y sigue yendo contra la ventaja comparativa de manera sistemática, permanente, sin prisa y sin pausa durante 8 décadas por lo menos. Argentina lo que ha tratado en algún lugar, y por eso le ha ido tan mal y le sigue yendo mal, es tratar de cambiar su ventaja comparativa yendo a producir productos que Argentina puede producir, pero carísimos comparado con el resto del mundo, motivo por el cual le cuesta mucho sostener sus niveles de vida. Argentina ha tratado de hacer industria pesada, fabrica autos, trata de fabricar textiles a precios elevadísimos, neumáticos a precios carísimos, papel y cartón a precios carísimos, en detrimento de todo el sector productor natural de commodity de Argentina, el petróleo, energía eólica, energía, agroindustria, economías regionales. Por eso, como es una economía que ha dedicado a cerrarse al comercio para tratar de desarrollar un gran complejo que sustituye importaciones, tiene un gasto público elevadísimo, impuestos elevadísimos, total la economía está cerrada al comercio, las industrias pueden pagar impuestos mucho más elevados que una economía abierta al comercio, y tiene una política laboral de un modelo laboral que todavía lo heredamos de Mussolini de hace 8 décadas. La Carta del Laburo de Mussolini, que Perón incorpora a las leyes laborales argentinas hace 8 décadas, todavía siguen presentes en Argentina. Entonces, Argentina, ¿qué es lo que requiere para que le comience a ir bien algún día? Si es que quiere que le vaya bien algún día, es respetar la ley de gravedad. Argentina es un país naturalmente productor de commodities, ergo requiere de un Estado pequeño que recaude impuestos directos muy razonables y de leyes laborales muy flexibles. El camino del progreso de Argentina es por ahí. El único motivo por el cual puse una suerte de pausa o desaceleración en mi carrera profesional, ya hecha, ¿no?, para los 60 años, y empecé a incursionar en política en la elección presidencial del 2019, fue justamente para poner sobre el tapete que Argentina, si no respeta la ley de gravedad, independientemente de quién gobierne Argentina, va a terminar siendo una Venezuela sin Maduro. ¿Por qué? Porque Argentina, por no respetar su ventaja comparativa, por no respetar la ley de gravedad, no para de recurrir en crisis, no para de repetirse en crisis. Argentina en el último medio siglo, solamente por nombrar el último medio siglo de este siglo de decadencia, tuvo 6 planes económicos, todos terminaron en crisis homéricas. El último que uno recuerda es el plan económico de Macri, porque siguió sin respetar algo elemental como la ley de gravedad económica, que es tener una economía abierta al mundo, un Estado pequeño con impuestos razonables y leyes laborales muy flexibles.
Yo creo que el futuro es por ahí, por eso decidí incursionar en política. Lo hice en el 2019 planteando estas ideas que afortunadamente han ido prendiendo en este año y medio desde la última elección presidencial en la cual participé. Y hoy el liberalismo en Argentina le diría que está en alza. Tenemos candidatos liberales en Capital Federal, en la capital del país, tenemos un candidato abiertamente liberal en provincia de Buenos Aires, que soy yo, la provincia más grande de la Argentina, y vamos a plantear esto en esta elección legislativa en la cual nos enfrentamos. ¿Cómo está Argentina hoy mirando en muy corto plazo dentro de este proceso de decadencia que viene sufriendo? Y bueno, viene sufriendo las consecuencias de un pésimo manejo de la pandemia, con una cuarentena directamente prehistórica que encerró a los argentinos sanos y a los argentinos enfermos durante un tiempo muy poco prudente, durante el cual no se testeó a casi nadie. Hoy tampoco se está vacunando a toda la población, solamente tenemos vacunado con las 2 dosis al 18% de la población, cuando otros países ya tienen vacunados con las 2 dosis a la mitad de la población. Parece ser que el proceso de vacunación, no casualmente, se está acelerando ahora muy cerca de las elecciones. Recordemos a la audiencia que Argentina tiene primarias que son abiertas, no primarias cerradas a los partidos, sino abiertas a toda la población el próximo 12 de septiembre, en un poquito más de 30 días. Luego los partidos que pasen la primaria, que se requiere en promedio un 1,5 para pasar la primaria, van a competir el 14 de noviembre en la elección general. Estas son elecciones legislativas. El presidente, los gobernadores, los intendentes o alcaldes se eligieron en 2019. Esta es una elección donde se renueva parcialmente los cuerpos legislativos del Congreso Nacional, de la legislatura de las provincias y los consejos municipales. Repito, 12 de septiembre, la primaria abierta a toda la población, es una suerte de gran encuesta a nivel nacional. Nosotros participamos por el espacio que se llama Avanza Libertad, porque llevamos justamente adelante la defensa absoluta de las ideas liberales, pero de un liberalismo que yo le diría popular en el sentido del sentido común, porque lo que defendemos nosotros es el sentido común, de respetar nuestra ventaja comparativa y de armar un sistema fiscal y laboral acorde con esa ventaja comparativa. Si Argentina logra este año que las ideas liberales logren ganar algún escaño en el Congreso Nacional, varios escaños en la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de la Argentina, y dentro de los municipios de los consejos deliberantes del interior de la provincia de Buenos Aires, creo que en Argentina se va a empezar a respirar otro aire. Nosotros creemos que el principal enemigo es el kirchnerismo que representa el populismo, por eso yo propuse un frente opositor en toda la provincia de Buenos Aires que no se pudo llevar a cabo, pero tenemos fe que si la población se despierta un poco y empieza a votar a los candidatos que defienden las ideas del sentido común, las ideas de libertad, Argentina tiene futuro y los jóvenes no van a emigrar necesariamente. Pero si Argentina se sigue repitiendo en el error, para no usar más del tiempo de ustedes, Argentina no tiene un buen futuro. Tiene un futuro razonable, hay esperanza, hay una luz al final del túnel que no es un tren que viene de frente, pero eso dependerá de que la gente se despierte y vote las ideas de libertad, en lugar de una oposición muy lavada, como hoy presenta Juntos por el Cambio, como representan Santilli o Manes, frente a los halcones del kirchnerismo representados por Victoria Tolosa Paz y el ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Goyán. Es una cosa insólita, pero el ex ministro de Salud, Daniel Goyán, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, responsable de la mitad de los muertos por COVID que ha habido en el país, que han ocurrido en la provincia de Buenos Aires, ha sido premiado como el segundo candidato en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, y la coordinadora de la Mesa del Hambre, con 10% más de pobres de los que teníamos a fin de 2019, Victoria Tolosa Paz, ha sido condecorada por el primer lugar en la lista de diputados nacionales. Si alguien encuentra un premio al demérito, eso es la Argentina. Los candidatos responsables del aumento de la pobreza y de la mitad de los muertos en la provincia de Buenos Aires, la mitad de los muertos en todo el país, que son 100.000 en todo el país, 50.000 en la provincia, están en los primeros lugares de los candidatos a diputados de la principal provincia de la Argentina. Repito, es una elección de medio término,
cada escaño para aquellos que le tienen temor que pueda perder algún candidato de Cambiemos a manos nuestras, yo le aseguro que el país gana, la población gana porque va a tener candidatos muy comprometidos con las ideas de la defensa de la libertad y del sentido común. A no tenerle miedo, le digo a los argentinos y a aquellos que viven afuera del país y que también votan, a no tenerle miedo a votar candidatos de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires o en el país, porque se va a estar votando a gente que viene del mismo lugar de muchos de los votantes. Muchas gracias. José Luis, decime, Argentina, estamos de acuerdo en esto, Argentina no crece o más bien decrece porque está demasiado encorsetada por las regulaciones que no dejan que la economía se expanda y por la presión tributaria que quita capital, quita dinero al mercado. ¿Cuál de estas cosas es más grave? ¿Las regulaciones o la presión tributaria o ambas? ¿O cuáles atacarías vos primero? ¿La presión tributaria, de las regulaciones? Yo creo que hoy, si yo le tuviera que dar secuencia a la mega reforma estructural que Argentina tiene que hacer o a la necesidad de derribar una suerte de muro de Berlín interno que Argentina tiene, secuencialmente yo creo que hay que hacer una profunda reforma del Estado que elimine el déficit fiscal, fuente de todas las crisis, y permita reducir impuestos porque la gente de trabajo no da más de pagar impuestos. Inmediatamente la reforma laboral, para tener una legislación laboral que al mismo tiempo de defender al trabajador sea amigable con el empleador o con el empresario, y luego sí ir rápidamente a una apertura al comercio. Pero para poder competir con el mundo necesitamos de una reforma del Estado y luego de una reforma laboral. Si no, las empresas en Argentina van a seguir siendo inviables, mucho más inviables, sometidas al comercio, a la competencia internacional, sin una previa reforma fiscal y laboral. Achicar el Estado, o sea, implica vender una cantidad de propiedades de empresas que tiene el Estado, que además eso ayudaría a solventar el gasto mientras se va bajando, ¿verdad? ¿O cómo lo ves eso? Sí, yo creo que hay que hacer una reforma al Estado que abarque tres patas. Una, hay que reprivatizar todo lo que el kirchnerismo estatizó indebidamente. Hay que cerrar aerolíneas argentinas, fuente de toda corrupción y todas las mafias sindicales que hay ahí. Ir hacia una política de cielos abiertos. Argentina es un país que podría explotar en turismo como consecuencia de las bellezas naturales que tiene. Los buenos empleados de aerolíneas no quedarían en la calle, sino que serían empleados por las líneas aéreas que podrían volar cielos abiertos a Argentina. Y también hay que regionalizar el país. Hay demasiada gente viviendo del Estado en Argentina. Demasiada gente. Carlos, tu opinión al respecto. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación y es un placer estar con Agustín y con mi viejo amigo y admirado amigo José Luis Espert. A mí me ha gustado mucho la perspectiva de largo plazo que ha tomado José Luis. A mí estas cosas me parecen importantísimas, ¿no? A veces estamos tan presionados por la coyuntura que olvidamos la importancia del largo plazo. Si recuerdan, una de las frases más famosas, pero más terribles de Keynes, es esa frase que dice que el largo plazo no importa, ¿no? Dice, in the long run, we are all dead, ¿no? Esa frase que escribió en el breve tratado de la reforma monetaria de 1923, que tuve el placer de traducir para el Fondo de Cultura Económica. Y recuerdo que esta frase siempre me ha parecido una monstruosidad, ¿no? Es una monstruosidad. Claro que importa el largo plazo, aunque más no sea porque el largo plazo se compone de una sucesión de cortos. Entonces, si vos haces tonterías durante años y años a corto plazo, al final lo que tenés es ese largo plazo que pintaba tan bien José Luis. Es verdad que es un caso extraordinario el caso argentino, por esta larga decadencia, pero no olvidemos que también fue un caso extraordinario antes, ¿eh? Es decir, si tomás la curva de la decadencia, digamos, del último siglo, efectivamente tiene el perfil que trazaba José Luis, pero si tomás el perfil de 1880 a 1930, tenés el perfil contrario. Tenés la Argentina, que fue un verdadero milagro y que todavía se retiene en la mente y en los corazones de millones de inmigrantes que se fueron ahí a hacer la América y la hicieron, entre ellos los españoles, claro, en primerísimo lugar.
que siempre están con esta idea de la Argentina rica, porque lo fue para mis abuelos o bisabuelos, y tantos millones que cruzaron el mar para esa tierra de promisión. La misma tierra, la misma gente fue capaz de hacer dos cosas completamente distintas a partir de 1930 y antes de esa fecha. Esto me parece importante y lo quiero matizar comparándolo con lo que sucedió en España. Porque en España lo que tuvimos es una evolución justo la contraria. Es decir, si miramos las curvas de renta per cápita, la de Argentina ha hecho así durante 100 años y la de España ha hecho así durante 100 años. Por cierto, las curvas se cruzan en 1975, ¿eh? O sea, hasta entonces la renta per cápita argentina era superior a la española. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque la verdad que cuando uno mira los aciertos y desaciertos políticos, ha habido enormes desaciertos en España. Y por supuesto, dramas, tragedias políticas, como una guerra civil, que probablemente sea lo peor que le puede suceder a un país, ¿no es cierto? Y después una larguísima dictadura. Lo interesante fue que esa larga dictadura de Franco pareció aprender. O sea, esta idea de que los políticos no aprenden, había que matizarla. En algún caso aprenden. ¿Por qué digo esto? Porque durante los primeros 20 años de la dictadura franquista, el gobierno no ahorró equivocaciones. O sea, es como lo de la Argentina, pero como decía Gila, pero a lo bestia, ¿no? Cerró la economía, la cerró totalmente. Era esta cosa de, ¿cómo es esta tontería que dicen vivir con lo nuestro, ¿no? Bueno, pues se hizo durante 2 décadas. Una autarquía, la economía cerrada, toda clase de empresas públicas por todos lados, nacionalizaciones, en fin, me pueden nombrar cualquier estupidez y la hicieron. Y el resultado fue, pues, lo mismo que pasó en Argentina. Es decir, una decadencia muy considerable, que además coincidió en el tiempo con el hecho de que los países vecinos europeos, que no habían practicado estos errores en un extremo tan enorme como lo llevó a cabo la dictadura franquista, empezaron a prosperar. Y algunos de esos países, singularmente Alemania, eran los países derrotados de la Segunda Guerra Mundial, en donde España no participó. Alemania fue simplemente arrasada. Pues esos tíos, en esas décadas en donde España se queda atrás, pues son capaces de superar los terribles efectos de la guerra y salir adelante y convertir a Alemania en lo que era, claro, entonces, ¿no? Ya una potencia y después más. Y entonces, el propio régimen franquista se dio cuenta del error y cambió. Y entonces, a final de los años 50, la dictadura de Franco, que seguía siendo una dictadura, no había democracia, pero los tíos aprendieron, entre otras cosas, con la ayuda de economistas, que le dijeron al gobierno, mire, ese camino no va a ninguna parte. Mire usted lo que pasa en el resto del mundo y deje de hacer una política de economía cerrada. Y la dictadura les hizo caso. Y empezó a finales de los años 50 un proceso de apertura económica que nunca se interrumpió. Y mira que ha habido cambios, ¿sí? Se acabó la dictadura, vino la democracia, gobernaron las derechas, gobernaron las izquierdas. Pero esa decisión de decir aquí vamos a abrir, continúa hasta hoy. Y no estoy hablando de nada que sea un paraíso utópico de liberales, no, eso no. Pero simplemente tomaron algunas decisiones correctas. Esta, para mí, es la más importante. Dijeron, economía cerrada no, aquí vamos a abrirnos, como hacen otros países, que tampoco estamos aquí en Marte, y a ver cómo funciona. Y funcionó. Y le funcionó tan bien que España, que era un país realmente pobre, pues es de los 12, 15 países más ricos del mundo.
otra vez el mismo país, con la misma gente, la misma tierra, los mismos, el mismo país, fue capaz de salir adelante. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió no hacer las cosas mal. Yo siempre digo que no hay que esperar que el gobierno haga las cosas bien, eso me parece demasiado. Tendría que gobernar José Luis Esper para eso. Pero a mí, con tal de que no hagan las cosas mal, eso ayuda un montón, ¿eh? Y lo hemos visto repetido una y otra vez. Oye, que China es una dictadura comunista, ¿eh? Pero esa misma dictadura decidió en los años 70 dejar de hacer algunas cosas muy mal. Y el resultado es que la gente se pone a laburar y el país sale adelante. O sea que tenemos señales de optimismo en el sentido de que la gente puede aprender, los gobernantes pueden aprender y los resultados tienen importancia en ese largo plazo que Keynes despreciaba. Entre otros asuntos, y con esto termino, la cuestión de las instituciones. Sí, las instituciones no son bromas. Esto que decía José Luis, de que yo tengo un plan, el año que viene tengo otro, el año que viene tengo otro, el año que viene tengo otro. Estas cosas cuentan, ¿eh? Estas cosas, si vos sumás errores de inestabilidad institucional en el corto plazo, lo que tenés es una decadencia en el largo. Es decir, hay que tener cuidado con estas enseñanzas que yo creo que pueden ser valiosas a ambos lados del Océano Atlántico. Muchas gracias. Agustín, ¿tenés alguna pregunta ahí desde Miami? Sí, pero más que nada tengo muchas ganas de seguir escuchando a dos profesionales en la materia económica, o tres, porque vos también lo sos y en gran escala, ¿no? Gracias. Pero bueno, aprovechando la visita de José Luis Espert, un economista que está considerado como el más odiado de los kirchneristas, ¿no? De parte de los kirchneristas no lo quieren ni ver. Y además conociendo un poco cuáles sus ideas, sus conceptos de la economía, es seguidor de los principios de libre comercio, es entusiasta y ojalá lo tengamos pronto practicando esa misión que es bajar los impuestos y fundamentalmente el respeto a las instituciones. Quiero decirle a José Luis, es que primero que nada le deseamos la mejor de las suertes. Y pregunto, y recordando un poco a Bill Clinton, que en su momento dijo una frase que se queda muy, muy adecuada a la Argentina: es la economía, estúpido. El gobierno alcanza a dimensionar realmente la realidad que vive el país o vive de mentira a mentira. No, yo te diría, vive de mentira a mentira. El gobierno kirchnerista es parte claramente del problema y no de la solución de la Argentina. A ver, yo que empecé a meterme en el chiquero del barro de la política argentina hace 2 años y medio, con casi 60 años, ¿no? Yo estoy a punto de cumplir 60, arranqué con 57 y medio, 58. Te diría, es impresionante, al menos el político argentino, del único que puedo hablar con alguna propiedad del político argentino, del resto no, pero viven una realidad paralela. Están en el caso de los argentinos, están escindidos de la realidad. Toda su preocupación es a quién le serruchan el piso, a quién le ganan el cargo, a quién lo sacan, a quién ponen. Lo que pasa en el llano, lo que pasa con la gente, con lo que pasa con la sociedad, los tiene sin la más mínima preocupación, ¿eh? Y esto es particularmente fuerte en el caso kirchnerista, donde yo diría el negocio político de ellos es el empobrecimiento. ¿Por qué? Porque lo que destruyen arriba, comerciantes, industriales, monotributistas, autónomos, empleados, lo recogen abajo en las villas miserias con una agrupación de jóvenes que se llama la Cámpora. El negocio es ese, generan pobreza y lo recogen abajo. Así que no, yo te diría, la pobreza para el kirchnerismo en particular ha pasado a convertirse en negocio político y en general el político argentino, como es una calecita donde están siempre los mismos dando vuelta, una calecita están escindidos de la realidad, ya no tienen la menor idea de lo que es pagar una quincena de sueldo, lo que es pagar un impuesto, lo que es sufrir cómo los sindicatos te demuelen, Pero José acá Luis, se requiere de una renovación de la clase política con otras ideas además. Pero José Luis, si tienen a ese voto cautivo, lamentablemente, mientras la inflación llega seguramente este año, terminará en alrededor del 50% interanual,
evidentemente van a seguir ganando elecciones. ¿Cómo se cambia esta situación que se repite elección tras elección? Bueno, yo te diría, a ver, este año es una elección legislativa, por lo tanto no se puede decir que alguien No, ganó la estoy elección. hablando de la presidencial, claro, La ¿no? presidencial, bueno, yo creo que si este año nosotros los liberales hacemos una buena elección, suponete entre 8 y 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, vamos a condicionar claramente quién es el ganador de la elección presidencial del 2023 y ahí vamos a condicionar, a poder condicionar el programa económico de 2023. Y por lo tanto podemos empezar a imponer las condiciones económicas de la Argentina para el bien de los argentinos a partir del 23. Por eso esta elección legislativa de ahora es tan importante, porque si hacemos una buena elección, vamos a condicionar el programa económico de cualquier gobierno que gane en el 2023. Esta es una cosa de a pasitos pequeños, donde la gente que vota también tiene su parte, ¿no? Por eso yo interpelo siempre a la gente que vota también. Acá no es solo un tema de los políticos argentinos, sino también de la gente que vota y que tiene que enaltecer al voto y dejar de votar por el mal menor, sino empezar a votar a gente que los defiende, que los apoya, que los quiere sacar de la miseria de donde están, te diría. Me gustaría preguntarle a Carlos si él ve que esto es una rueda que rueda interminable, ¿no? Y que no se cambia el país. Y evidentemente si el negocio de ellos es la inflación, es la pobreza, y los pobres lo siguen votando, no hay posibilidad de salir de esto. Carlos. Yo creo que hay que tener un poquito de optimismo y confianza en la gente, porque yo creo que lo que pasa es que la gente eventualmente aprende. Es posible que aprenda a una velocidad distinta de la que le gustaría a muchos, pero me parece poco realista, digamos, suponer que una y otra vez va a suceder siempre lo mismo. Si esto fuera así, nada cambiaría en los países. Y la verdad es que los países cambian. Incluso, fíjate, en el caso que es tan importante para la Argentina y que le preocupa a José Luis Esper, y por supuesto me preocupa a mí y a todos los liberales, la cuestión del Estado, el tamaño del Estado y los impuestos. A veces se ignora que la gente no está, digamos, no está petrificada con respecto a su relación con el poder político. La gente tiene una interacción, no es tan sencillo, digamos, de decir, bueno, en el momento que tienes una sociedad con un sistema redistributivo, entonces está petrificada la política y ya nunca más va a cambiar. El ejemplo más notable, digamos, pero pocas veces mencionado, lo tenemos en los países nórdicos. Si en los países nórdicos, todos mis amigos socialistas, antiliberales, están encantados con los países nórdicos. Y yo les digo, tengan un poco de cuidado, porque lo que han hecho los nórdicos en los últimos 20, 30 años es bajar el gasto público. Lo han bajado y han bajado los impuestos. Lo subieron mucho antes. Y el resultado fue pues, el desastre que era fácilmente predecible en términos de un crecimiento económico menor. Pero al final la gente aprende. Mira, leí el año pasado un libro de un economista italiano muy destacado que se llama Tanzi, Vito Tanzi. Ajá. Fue durante años economista jefe del Fondo Monetario, ¿no? Y el tipo habla de esto, de la economía y el Estado. Y en el fondo, él que está lejos de ser un liberal engagé ni nada parecido, el tipo observa esto que te estoy comentando, Agustín. El tipo observa que los estados tienen dinámicas con respecto a la sociedad, no es sencilla su relación. Y un ejemplo que analiza con mucho detalle es el caso de los nórdicos. Es decir, estos tíos se pasaron de vuelta, se pasaron de rosca en la cuestión del crecimiento del Estado, y eso tiene consecuencias, y la gente aprendió de las consecuencias, y entonces empezó a reclamar a los políticos una política más liberal y menos intervencionista. Y los políticos respondieron a esa demanda. Los de izquierda y los de derecha. Quiero decir, los políticos tampoco son idiotas. Sí, ellos tienen como misión escuchar, digamos, como los indios del suelo, a ver de dónde vienen los búfalos, ¿no? Y por último os cuento un ejemplo que me gusta muchísimo, que es un ejemplo español, que es el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Madrid, en donde este mismo año, en el mes de mayo,
tuvimos una elección en donde una joven política muy poco conocida y totalmente atacada por todos los medios de comunicación, que se llama Isabel Díaz Ayuso, se presentó a las elecciones diciendo que ella es liberal y que había que bajar los impuestos y había que ayudar a los empresarios, digamos, un mensaje que sería música para los oídos de José Luis Esper o para los oídos de todos los liberales. Bueno, se presentó con ese mensaje, ¿no? Y arrasó. Es decir, obtuvo más votos ella sola que toda la izquierda junta. Entonces, digo, dejemos, yo les decía a mis amigos sociólogos, analistas políticos, digo, dejen de hablar de que el voto está cautivo y que el voto tiene nombre y apellido para siempre. Que no. Y se acostumbran a hablar de que hay distritos que son de izquierdas, o una metáfora que la odio, que es el caladero de votos, ¿no? Como si los votantes fueran pescados y los políticos fueran con una caña ahí. No, mira, esto es mucho más complicado y gracias a Dios la gente puede cambiar de opinión. Tengo acá dos gráficos muy sugestivos y muy interesantes. Uno es el de la inversión extranjera directa en Argentina, que desde el 2004 al día de hoy aumentó un 26,4%. Si lo ajustamos a la inflación del dólar, la inflación del dólar fue mayor, con lo cual la inversión extranjera directa desde el 2004 en Argentina ha caído en términos reales. Y otra cosa muy curiosa para que lo sepas, sobre todo Carlos, que estás en España, es que las compraventas de vivienda registradas en España, casi el 10% corresponde a extranjeros, es decir, extranjeros que compran en España. Dentro de esos compradores, el país de América que más ha comprado es Argentina. O sea, los que más están comprando propiedades en España son los argentinos. Evidentemente que hay una fuga de capitales fenomenal, que se están comprando propiedades en España no solo por una cuestión de inversión y para salvar su capital, sino que están pensando que en algún momento se van a ir a España a vivir, ¿no? ¿Qué reflexión te merece esto, José Luis? Y como dice Argentina, yo muchas veces digo, desde que ingresé a la política hace 2 años y medio, deberíamos dejar de discutir de ideología y de discutir más sobre sentido común. Porque en Argentina, como es todo un River Boca o Barcelona Real Madrid, todo, no hay grises. Yo digo, olvidémonos de las ideologías entonces y discutamos sentido común, que es mucho más fácil a lo mejor. Y esto me refiere a muchos refranes, ¿no? Hay muchos refranes. La caída argentina es tan grande ya que todo se puede resumir en refranes. Hay un refrán que dice, todo tiene que ver con todo. Bueno, un país con las regulaciones que tiene, con leyes laborales de la época de Mussolini, Argentina tiene leyes laborales de la época de Mussolini, la Carta del Laboro, con un Estado que ha pasado en el último medio siglo de pesar 20 puntos el producto a pesar 40 puntos el producto, el doble. ¿Y quién va a querer invertir acá? Con un país que además ha cambiado 6 veces su moneda, 13-0 le hemos quitado la moneda, vive con restricciones al movimiento de capitales. Por ejemplo, acá no se entiende en Argentina que si vos prohibís la salida de los capitales, estás como prohibiendo la entrada también. Nadie va a querer entrar si vos después no lo querés dejar salir cuando quiere salir. En fin, controles de cambio, miles de tipos de cambio para exportar uno, para turismo otro, para hacer compra financiera otro, para endeudarte con el exterior otro. Todo tiene que ver con todo. Es imposible que alguien quiera invertir en Argentina en estas condiciones. Por eso nosotros hemos decidido incursionar en política, para darle una esperanza a los que tienen ganas y deseos de quedarse, y para que se queden los que se quieren ir, y para que inviertan los que no quieren invertir, porque es simplemente aplicar el sentido común. José Luis, tengo 2 versiones. Una de Jair Bolsonaro: a la economía argentina solo un milagro la salva. Y tengo otro, que es un informe económico que leí y que proviene de Wall Street. Este informe de Wall Street calcula una recuperación del 8% para Argentina
y mejora todo durante el 2022. ¿Qué te deja pensando estos dos títulos? Bueno, la primera, la recuperación del año 2021 en el cual estamos es una recuperación meramente estadística. ¿Por qué? ¿Por qué estadística? A ver, voy a tratar de hacerles un gráfico con la mano. Argentina venía, a ver, al revés, para que lo entiendan mejor. Venía cayendo un poquito, de pronto se derrumba por el COVID y la cuarentena. Se abrió un poco la cuarentena, hubo una pequeña recuperación y volvió a dejar de crecer. Hace 4 meses que Argentina ya no crece, pero como consecuencia de la recuperación del final del año pasado, el promedio de este año va a ser estadísticamente más alto que el promedio del año pasado, ergo va a dar una recuperación entre 6 y 8%, pero es una recuperación meramente estadística. Nadie en Argentina está conforme con su trabajo, está conforme con si llega a fin de mes. Solo para la estadística, la situación económica, lo vamos a ver en la elección, se va a ver reflejada, nadie la está percibiendo como mejor. Y estar haciendo hoy pronósticos de crecimiento en 2022, me parece que en Wall Street han frotado la lámpara de Aladino, porque la verdad, andar pensando en recuperaciones de esa magnitud me parece muy, muy aventurado, te diría, por cómo están las cosas hoy. Carlos, tu reflexión sobre esto: los argentinos son los americanos que más propiedades están comprando en España. Vas a tener un montón de compatriotas viviendo ahí en cualquier momento. Te advierto que, te advierto que eso efectivamente es así. Y por desgracia no es la primera vez que sucede con países latinoamericanos. Lo que pasa es que la gran estrella de la impresión inmobiliaria en España, esto no les sorprenderá, eran los venezolanos. Entonces era perfectamente esperable que los venezolanos quisieran proteger sus bienes de la voracidad del régimen chavista, ¿no? Y entonces hubo en algunos lugares de España, particularmente Madrid y Barcelona, pues unas impresiones muy importantes de los venezolanos. Tengo un amigo que vive en el barrio de Salamanca, es un barrio muy céntrico de Madrid, y que dice: mi barrio ahora lo llaman Little Caracas. O sea que había este proceso, desde luego, que existió. Y es verdad lo que decís de Argentina. Y estas cosas, los que tenemos doble nacionalidad, lo detectamos, ¿sabes cómo? Escuchando a la gente. Cuando paseas por la calle Serrano, que vos conocés bien, o la calle Velázquez, o la calle Goya, o el Paseo de la Castellana, de pronto la música que escuchás, que siempre tiene un cierto tono, en esa música empiezan a aparecer acentos familiares, y es por ese proceso, ese fenómeno que vos decís. Es así. Sí. José Luis, dentro de todo, este año el kirchnerismo ha controlado relativamente la emisión monetaria, no han emitido tanto. En cambio, se han endeudado un montón, ¿no? Para paliar el déficit. ¿Cómo ves el tema de la deuda que está? Y acá hay dos grandes deudas. Una deuda del Banco Central, que se llama LELIQ. Es decir, el gobierno ha emitido, o el Banco Central ha emitido muchos billetitos argentinos, y para evitar que eso haga explotar la inflación, lo han encapsulado en una deuda llamada LELIQ, que es una deuda del Banco Central, que como es la contrapartida de los depósitos privados de la gente, es un gran problema, porque si algún día el Banco Central no paga esa deuda, se viene la expropiación de los depósitos, como ya pasó, o si no, va a haber un salto inflacionario para licuarle esa deuda. Así que ahí tenemos una potencial licuación o expropiación de los depósitos, flotando, ella con la deuda interna, y después tenemos la gran deuda con el Fondo Monetario Internacional. Para aquellos que no lo saben y no tienen por qué, Argentina tiene que pagar 20.000 millones de dólares en el 2022 y otros 20.000 millones de dólares en el 2023, o sea, total 40.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y esto es imposible hacerlo
sin el asiento contable que se hace cuando hay un acuerdo con el Fondo Monetario. Así que Argentina necesita sí o sí un acuerdo con el Fondo Monetario para poder pagarle contablemente, digo, esto es una anotación, te prestan 20.000 para que le pagues 20.000 con el Fondo Monetario. Espero que al gobierno de Alberto Fernández, creo que no, pero que no se le ocurra difortearle la deuda al fondo, porque para los que no lo saben, el Fondo Monetario no existe como tal, sino que son los países del mundo que cooperan entre sí para salvar a los países con problemas. Es una suerte de cooperativa. Por lo tanto, difortearle la deuda al fondo es salirse del planeta Tierra directamente, no tenemos que ir a vivir a Marte. La tercera deuda, que es la deuda con los acreedores privados extranjeros, lo que se llama deuda externa privada, ahí yo te diría tenemos vencimientos, pero más o menos pagables. Acá las dos deudas que preocupan son una institucional, que es la deuda con el Fondo Monetario, y la deuda interna con la LELIQ, que es un gran problema desde el punto de vista interno. Sí, concretamente vos decís que podrían captar expropiar los depósitos privados. ¿Podría llegar a A suceder eso? ver, yo no digo que sea el escenario más probable, pero Sí. no veo cómo, sin un programa muy creíble, se van a pagar esos depósitos cuya contrapartida es esta gran deuda del Banco Central. Es muy complicado hacerlo. No digo que vaya a ocurrir, lo digo que se necesita un programa muy creíble para evitar o licuar con un estallido inflacionario o la expropiación, como ya sabemos que pasó a fines de los 80, ¿no? Dólares de la deuda interna, ¿a cuánto asciende en dólares? ¿Tenés el dato a mano? Y el dato a mano no lo tengo, pero yo te diría equivale a varias veces ya la base monetaria que se ha emitido, así que no están muy lejos de ser la reserva del Banco Central. Sí. La totalidad ¿Agustín? de la reserva. Sí, quería preguntarle a José Luis, porque en los próximos días se está definiendo aquí en Estados Unidos un envío que se denomina derechos especiales de giro a distintos países del mundo, que tienen como objetivo de alguna manera aliviar la carga que ha generado la pandemia, ¿no? Sumado a lo que te acabo de comentar respecto del informe económico que publicó el Wall Street, dicen que Argentina, que seguramente va a recibir esos 4.400 millones de dólares, debería de alguna manera arreglar su situación financiera con los acreedores. Sin embargo, José Luis dice que, y todo el mundo piensa lo mismo, que van a inyectar mucho dinero con respecto al pueblo, con respecto a las elecciones. ¿No hay contradicción en ese tipo de situación que se presenta ante las elecciones y ante los representantes del mundo que nos mandan este dinero? Mirá, ahí hay dos cosas. Por un lado, los derechos especiales de giro que Argentina va a recibir como un maná del cielo, porque van a ser emitidos por el fondo a todos los países del mundo. El gobierno ya ha dicho, contradiciéndose con lo que dijo inicialmente, que lo va a usar para pagar la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario, cosa que me parece bien. Inicialmente el gobierno había dicho que iban a usar esos derechos especiales de giro, que son reserva del Banco Central, dólares, para financiar el proceso de vacunación y compra de vacunas en el mundo. Afortunadamente el gobierno ha decidido usar los derechos especiales de giro para pagar la deuda al fondo, o sea, derecho especial de giro contra derecho especial de giro, me parece bien. Ahora, por otro lado, también hay trascendido de que el gobierno armaría un programa de expansión fiscal de cerca de 700.000 millones de pesos, gigantesco, para inflar la demanda interna de cara a las elecciones. Eso lo único que puede ser es inflacionario, porque no hay demanda de dinero, porque la actividad económica está muy parada como para demandar esa cantidad de pesos que se emitan. Estamos yéndonos, De quedando tiempo, sí. fuera de tiempo, sí. Sí, tengo que ir Carlos, cortando. última reflexión. Pues nada, yo tengo que, tengo que darle ánimos a José Luis Esper, desde luego, y los ánimos también los necesitamos en el resto del mundo, en España también.
En España tenemos también muchos problemas, lo que pasa es que si los comparamos con lo de Argentina siempre parece más urgente lo de Argentina, pero en España también tenemos problemas, tenemos una deuda muy abultada, tenemos una presión fiscal que amenaza con subir, tenemos un problema de desempleo que es importante con respecto a la media europea, o sea que el espíritu liberal que quiere inyectar José Luis Esper en la Argentina, yo creo que la Argentina lo necesita, pero el resto del mundo también, así que ánimo y muchas gracias. Muchas José gracias. Luis. Chao, chao, buenas. Sí, José Luis, tu última reflexión, ya para sí. irnos. Yo te diría, verdades de perogrullo son las que diría, porque la Argentina se ha transformado en un país muy, muy elemental, muy elemental. Nos puede ir bien si hacemos las cosas bien. Ahora, ojalá que los argentinos no pretendan seguir tratando de inventar el círculo cuadrado o la pólvora de nuevo, haciendo las cosas que nos llevaron a este verdadero genocidio económico autoinfligido. No son las cosas que nos van a hacer cortar con la decadencia. Hay futuro, hay esperanza, pero ese futuro es hacer las cosas que hacen los países donde la gente prospera, donde la gente vive bien, y hay un A, B, C que nadie discute donde la gente vive bien, que es comercio con el mundo, un Estado razonable que no demuela a los ciudadanos impuestos y leyes laborales que favorezcan al trabajador y al empresario. Si el camino que tomamos económicamente es ese, a la Argentina le va a ir bien porque está probado que a todos los países que hacen esta especie de Santísima Trinidad les va bien. Y luego, con crecimiento provocado por esta Santísima Trinidad, podremos empezar a discutir reformas al sistema de salud, al sistema educativo, a la ley electoral, etc. Pero sin crecimiento es imposible discutir reformas de segunda o tercera generación. Y el crecimiento solo va a venir si se hacen estas tres cosas, y los únicos que estamos proponiendo estas tres cosas con toda claridad, ya de la elección presidencial de 2019 y en esta legislativa, somos nosotros los liberales desde Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Carlos, desde Sotogrande, España. Un placer. Gracias, José Luis. Un placer a todos. Gracias, muy buenas Agustín, tardes. de Miami. Richard Me Bonulli. gustaría despedir a José Luis haciéndole una última pregunta, si me lo permitís. ¿Cómo no? Muy breve. Bueno, yo recién te preguntaba, o mejor dicho, afirmaba lo que había dicho Bolsonaro respecto de la economía argentina, que solo un milagro la salvaría. Y la pregunta que tengo que hacerte es, ¿Lula puede ser la posibilidad de un milagro si es presidente de Brasil para la Argentina? No, Lula es un verdadero desastre. Sería una tragedia para Brasil que ganara Lula. No sé si la Argentina la salva un milagro. Yo creo que, en todo caso, si ese milagro existe, ese milagro comenzó en 2019, cuando los liberales, por primera vez en 30 años y por primera vez en los debates presidenciales, con todo orgullo dijimos, somos liberales, acá estamos y vamos a luchar por el bien de nuestra patria. A lo mejor el milagro ya ocurrió. Bien. Richard, José Luis, mucha suerte. Richard, unas palabras de despedida desde Toronto. Muy bueno, muchas gracias por la discusión especial. Muchas gracias a todos, TV Radio Miami, Agustín, Carlos, José Luis y Alejandro. Hasta luego, muchas gracias a todos. Adiós. Nos vemos en la próxima. Chao, Hasta buena luego. Suerte. Chao. Chao.